Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a la señal de Canal 44. Saludamos también a quienes nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Les invitamos también para que se pongan en contacto a través de las diferentes formas de las redes sociales y también a través de WhatsApp en nuestras cuentas institucionales, @Canal 44 TV, y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy queremos iniciar con esta noticia que ha dado la vuelta al mundo de manera muy rápida. Se anuncia desde el Reino Unido que se ha pedido ya la aprobación de la vacuna de Pfizer en BioNTech contra COVID-19. Le tendremos todos los detalles de esta información. También diciembre, la expansión de la vacuna para el combate de COVID-19 por el mundo. ¿Cuál de todas las vacunas que hoy por hoy se encuentran en la recta final es o será la más efectiva? También hoy estaremos hablando de ello. Reconocen que después de la creación de la vacuna, el siguiente reto será, sin duda alguna, la distribución, otro de los temas que hoy estaremos abordando. Y en el continente americano vuelve al primer lugar en número de contagios de COVID-19 en la recta final de este año 2020. La Organización de las Naciones Unidas señala que COVID-19 ha aumentado también la desigualdad de las personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Y nuestro reporte vendrá hoy directamente desde Reino Unido. Vamos pues a nuestra pieza introductoria, la que le da marco, contexto a nuestro programa. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos presenta la información. Un toque de esperanza para un mundo devastado. Llega el mes esperado por los científicos para atacar al virus SARS-CoV-2, pero erradicarlo queda en la incertidumbre por las micromutaciones que genera. A 26 días de que se cumple el primer año del surgimiento de los primeros brotes de neumonía típica en China, el planeta llega a los 36.680.000 enfermos y 1.477.000 muertes. Después de este 2020, volver a la normalidad no será igual. La advertencia es de seguir todas con las medidas sanitarias necesarias, haya o no una vacuna que contrarreste los efectos del virus pandémico. La voz se ha expandido por el mundo. La luz del optimismo surge ante el anuncio de que comenzará la expansión de la vacuna contra COVID-19 por los países afectados, aunque será en primera instancia en aquellos que han participado y tienen poder adquisitivo. Diciembre se vestirá de la positividad científica, de dar resultado a las primeras aplicaciones. Los espacios como los hospitales y los hogares podrán tener un respiro de alivio integral. El aprobar las vacunas y erradicar las campañas de vacunación no será suficiente. Se necesita la inmunidad de rebaño y para ello se deberá tener una vacunación amplia para llegar a los cerca de 7.700 millones de habitantes. El desafío será romper con las barreras de la desigualdad e inequidad. En un mundo de solidaridad, como llamó la Organización Mundial de la Salud, por el ensayo clínico internacional Solidaridad para encontrar el tratamiento eficaz sin que a la fecha haya resultados. En cambio, las vacunas, aunque las propias farmacéuticas han expuesto los resultados de efectividad, hay incertidumbre. Aún falta certificar si corta la transmisión para evitar que el mundo siga enfermando de COVID-19. Pfizer, BioNTech, Instituto Gamaleya, Moderna y la Universidad de Oxford AstraZeneca han abierto sus cartas. Entre 62 y 95% de efectividad son los resultados preliminares que muestra la fase 3 de los ensayos clínicos. Con esos resultados, algunos países comenzaron a trabajar en la estrategia de vacunación para finales de diciembre de 2020 y enero de 2021.
Sin embargo, para lograr una inmunidad comunitaria y ser capaces de regresar a la normalidad, tendría que vacunarse a casi 70% de la población mundial. En el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, hay 212 vacunas en desarrollo para COVID-19, 48 en evaluación clínica y 11 de estas en fase 3. El siguiente paso será la aprobación de las agencias reguladoras de cada país para que llegue a todas y todos. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por esta información. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la Agencia EFE, nos presenta el reporte. Hola, Roberto, escuchamos con atención tu reporte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El último recuento de la Organización Mundial de la Salud notificó 300.000 nuevos casos diarios de COVID-19 este miércoles, por lo que el total global asciende a 63.137.000. Lo positivo es que la gráfica de contagios mundiales por jornada continúa en descenso desde mediados de noviembre. Los fallecidos en la pandemia son hoy 1.470.000, aunque si queremos ver el lado optimista, es que la tendencia diaria es a la baja desde el 18 de noviembre, pese a que sigamos en más de 7.000 decesos por jornada. Por zonas del mundo, América, que ya sabemos es el continente más afectado, nos muestra, sin embargo, unas gráficas que no acaban de mostrar con claridad ese descenso pese a la tendencia global. Sí está claramente a la baja en nuevos casos Europa, aunque se mantienen altos los fallecimientos. En los últimos días, los países con más casos notificados a la OMS son Estados Unidos, la India, Rusia, Brasil e Italia, lo que tampoco es novedoso porque son naciones habituales en este ranking. Además, hoy queremos hablar de los tapabocas porque la Organización Mundial de la Salud ha emitido nuevas recomendaciones sobre su uso. Quizás lo más destacado es que desaconseja la utilización de aquellas que tienen válvulas, tanto entre el personal sanitario como en la población general. En la nueva guía de recomendaciones se subraya que el usuario de este tipo de mascarillas podría exhalar aire no lo suficientemente filtrado. Para el público general, en zonas de transmisión comunitaria del coronavirus, la OMS recomienda el uso de mascarillas no médicas, como son, por ejemplo, las de tela, en zonas interiores, tales como tiendas, oficinas o escuelas. En el caso de niños menores de 5 años, la recomendación es que no utilicen tapabocas. Y en los que tienen entre 6 y 11 años, se debe decidir teniendo en cuenta factores como la transmisión del virus en la comunidad o el entorno social y cultural. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Roberto, por esta información que además nos da pie para saludar y agradecer el que nos acompañe en este programa a una parte importante, sin duda alguna, de quienes hemos estado siguiendo este programa de coronavirus, la pandemia, ha sido la voz de los expertos. Sin ellos, pues no podríamos realizar este programa. Han sido ellos quienes le han dado la voz, la solidez, el sustento de todo lo que aquí se ha dicho, y es por ello que con esta confianza llevamos hasta usted pues estos programas que ya van pues muchísimos programas, 276 programas de coronavirus, la pandemia. Sin duda alguna ha sido todo un reto, pero también pues una gran satisfacción el poder cumplir con esta misión de informar objetivamente. Saludamos al doctor Mario Márquez Amezcua, él es especialista en salud pública, infectólogo también. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Epidemiólogo, aquí estamos. Epidemiólogo, tiene razón. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Yo quisiera empezar, si me permite, esta charla con esto que nos comentaba nuestro compañero Roberto Castañares, con el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, insistiendo, doctor, en el uso del cubrebocas y alertando sobre estos cubrebocas que tienen una válvula, que han sido tan polémicos, doctor. Bien, reconocer que todos hemos aprendido a través del tiempo en esto de la pandemia, y en un principio teníamos medidas preventivas que cuidamos desde superficies, porque creíamos que el virus, su transmisión pudiera ser de muchas formas.
Actualmente ya nos dimos cuenta que la mayor forma de transmisión del virus es de vía aérea. Esto quiere decir o por los aerosoles o por las gotitas cuando uno estornuda, o cuando uno tose, o cuando uno habla, o cuando uno grita, cuando uno canta. Y hay que tener muy en cuenta, la única vacuna que pudiéramos tener ahorita, en este momento efectiva, son las medidas preventivas. Y las medidas preventivas van en dos grandes rubros. Primero, proteger nuestras vías aéreas, y segundo, tratar de que nuestras manos y nuestro cuerpo se encuentre libre del virus. Esto nos lleva entonces a dos acciones específicas. Uno, lavar muy bien nuestras manos, porque ya también está demostrado que el virus es muy lábil a los jabones y sobre todo al alcohol, al gel, pero lo que tú mencionas es lo más importante. Si nosotros utilizamos el cubrebocas y utilizamos un buen cubrebocas, nosotros tenemos la oportunidad de poder no infectarnos ni infectar a las personas. No cualquier cubreboca tiene la misma efectividad. Los cubrebocas que son de tela, aunque dicen por allí que es mejor algo que nada, bueno, los cubrebocas que son de tela no tienen ninguna efectividad porque los poros que tienen los cubrebocas de tela están muy abiertos y dejan pasar el virus. Hay dos tipos de cubrebocas que para nosotros desde la ciencia son los que más recomendamos. Uno, los cubrebocas quirúrgicos o triple capa, y el segundo es el KN95, que es un cubrebocas que tiene la misma efectividad que el cubrebocas quirúrgico. El N95 nosotros lo recomendamos solamente para las situaciones hospitalarias y para las personas que atendemos COVID de una forma directa. Algo importante es que para mayor comodidad se han ideado algunas estrategias, como son a los cubrebocas N95 o KN95 se les pone una válvula. Esta válvula no nos protege a nosotros si estamos enfrente de esta persona y tiene coronavirus, porque esta persona puede expulsar el virus y contagiarnos a nosotros. A través de la válvula. A través de la válvula, si nosotros no estamos protegidos. Entonces, él sí está protegido porque la válvula no permite entrar al virus, pero sí, él puede ser un portador y puede estar contagiando a las demás personas. En pocas palabras, la recomendación es utilicemos cubrebocas, ya sea quirúrgicos o KN95, sin válvula. Esa sería la recomendación. Una recomendación que hoy hace explícita y hace hincapié la Organización Mundial de la Salud. Mucho se preguntaba sobre este tipo de cubrebocas que incluso han sido catalogados como los cubrebocas egoístas, ¿no, doctor? Que protegen a quien lo porta, pero no protege a quienes están enfrente de esa persona. Bueno, por lo pronto ahí está la recomendación y el llamado de nueva cuenta por parte de la Organización Mundial de la Salud para utilizar cubrebocas. Doctor, para las personas comunes que no están en contacto con enfermos de COVID-19, ¿son suficientes estos cubrebocas que venden en las farmacias? ¿Cuál recomendaría usted? Recomendamos para la población en general, como te lo mencioné, el triple capa el quirúrgico y el KN95. Son los únicos cubrebocas que han demostrado tener una efectividad mayor del 98%. ¿Para la población en general? Para la población en general, sí. O sea, es más, la población en general deberíamos de estar utilizando estos dos tipos de cubrebocas. ¿Por los demás? Y la utilización bien del cubrebocas. De nada sirve que tú traigas un triple capa o un KN95 si lo traes por debajo de la nariz o lo traes, como dicen por allí, de cubrepapada. Claro. ¿Sí? Definitivamente. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos ya con el tema que hoy nos ocupa. Con mucho gusto. Le recordamos las formas de hacer contacto @canal 44 TV en Twitter y Facebook, y a través de WhatsApp nos pueden mandar mensajes al 33 22 42 06 90. Volvemos.
Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. El tema hoy está dedicado a hablar sobre las vacunas que se preparan para hacer frente a COVID-19. Por lo pronto, los laboratorios Pfizer, BioNTech, además de Moderna, piden autorización a Europa para comercializar su vacuna contra COVID-19. La Agencia Europea de Medicamentos recibió este martes la solicitud de autorización para comercializar la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. La evaluación de este biológico se llevará a cabo en un plazo de tiempo acelerado. La agencia concluirá su evaluación durante una reunión extraordinaria programada para el 29 de diciembre a más tardar. Además, la Agencia Europea de Medicamentos informó que también recibió la solicitud por parte de la compañía estadounidense Moderna. La agencia concluirá el análisis en una reunión extraordinaria también que fue programada para el 12 de enero. Además, el Comité de Medicamentos Humanos de la EMA ha iniciado una revisión continua de la vacuna COVID-19 de Janssen. La decisión del comité de iniciar la revisión continua se basa en los resultados preliminares de los estudios de laboratorio y los primeros estudios clínicos en adultos. Estos análisis sugieren que la vacuna desencadena la producción de anticuerpos y células inmunes que se dirigen al coronavirus SARS-CoV-2, informó Elizabeth Ortiz. Nos trasladamos ahora a Reino Unido. Ahí se encuentra nuestra compañera Carlota Isiegas. Ella es corresponsal de la agencia EFE y colaboradora de este espacio. Carlota, escuchamos tu información. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hoy tenemos la gran noticia de que la vacuna de Pfizer y BioNTech ha sido aprobada por la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos. Aquí, en Reino Unido, ya se han puesto manos a la obra y han habilitado 50 hospitales para empezar a vacunar a partir de la próxima semana. El gobierno británico ha alcanzado un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la compra de 40 millones de dosis, por lo que el Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en vacunar a sus habitantes contra la COVID-19. Hasta ahora el país se encuentra con 13.429 nuevos infectados, lo que suma 1.600.000 y 600 nuevos fallecidos, con un recuento total de 59.051 muertes en el país británico. Hoy también comienza en Reino Unido la reapertura de establecimientos no esenciales como bares, restaurantes o tiendas, con nuevas medidas para la población que podrán reunirse con amigos y familiares hasta un máximo de 6 personas. En cuanto a las próximas vacaciones de Navidad, recordamos que el gobierno británico también anunció que a partir del 15 de diciembre se establecerá un nuevo esquema de cuarentena para los viajeros que lleguen a Inglaterra. Aquellas personas que provengan de un país del que se requiera cuarentena, a la llegada podrán sustituir dicha cuarentena obligatoria de 14 días por un test PCR negativo a realizar a los 5 días de la llegada al país. Como vemos, todos son buenas noticias y parece que hemos llegado al punto que todos estábamos esperando, la aprobación de la vacuna que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha declarado como un momento fantástico y una oportunidad para recuperar nuestras vidas. Reporto desde Reino Unido para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Carlota Isiegas, por esta información. Ella es corresponsal de la agencia EFE en Reino Unido, colaboradora de este espacio. Así es, hoy nos despertamos en América Latina con esta buena noticia. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer. Entre los nuevos retos, además de contar ya con una vacuna, tendremos que enfrentar la manera en que se distribuirá el biológico. Lufthansa ya prepara su flota para la gigantesca tarea de transportar por aire millones de dosis de las vacunas destinadas a poner fin a la pandemia por COVID-19. La aerolínea Lufthansa analiza cómo colocar más carga útil crucial en los 15 cargueros Boeing 777 y MD-11 de la aerolínea, junto con espacio de bodega en una vasta flota de pasajeros, que ahora vuela a solo el 25% de su capacidad. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo estima que se necesitará el equivalente a 8,000 cargas en un carguero Boeing 747 de 110 toneladas de capacidad para el puente aéreo,
que tardará 2 años en suministrar alrededor de 14,000 millones de dosis, casi 2 por cada hombre, mujer y niño en el mundo. La jefa de inmunización de la Organización Mundial de la Salud compara la tarea de distribuir las vacunas después de un gran esfuerzo de desarrollo de meses con el esfuerzo de escalar la cumbre del Monte Everest, después de haber llegado al campo base. Algunos de los retos son la capacidad de carga, la congelación profunda y el almacenamiento. La entrega no se limitará a las aerolíneas. La Organización Mundial de la Salud advierte que para llevar la vacuna a todos los rincones del planeta se requerirán automóviles, autobuses, camiones, motocicletas, bicicletas, caballos y hasta burros para llevar la vacuna a las áreas rurales. Y en algunos casos es posible que sea necesario llevarla a pie, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este reporte. Retomamos la charla con el doctor Mario Márquez Amezcua, especialista en salud pública. Doctor, decíamos ya, la noticia hoy es este anuncio por parte del Reino Unido. Su vacuna ha sido aprobada por la agencia regulatoria de esta región y calculan que podrían empezar el proceso de vacunación a más tardar en 2 semanas. La vacuna que van a utilizar es la de Pfizer y el laboratorio BioNTech, este laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech. ¿Cuál es la primera reflexión sobre el tema, doctor? La primera reflexión, y tal como lo mencionaba Rocío, es creo que ya dimos un gran paso con la fabricación de la vacuna. El siguiente gran paso es ponerla en los países. El tercer gran paso es ver cómo se va a distribuir dentro de los países. Y esto nos va a llevar a tener estrategias muy interesantes porque cada vacuna es diferente. Algunas necesitan ultracongelación, como es la primera vacuna que va a llegar a México y a la mayor parte de los países, que es como Pfizer, es la que está proponiendo también Reino Unido ya utilizar. Por lo tanto, vamos a tener estrategias completamente diferentes de vacunas a vacunas. Entonces, el primer reto es ponerlas para que se puedan vacunar las personas. El segundo reto también es ver qué tanta producción, porque es cubrir a todo el mundo. Entonces, no es tan fácil y ver cuánta vacuna va a llegar a países como, pongo el ejemplo, como México. También es ver si tenemos la capacidad, los laboratorios internacionales, de producir la suficiente vacuna para poder empezar a cubrir la situación. El tercer gran reto va a ser ya la aplicación propia de la vacuna. Ha habido muchos mitos en torno a las vacunas, si es una vacuna, y las vacunas que anteriormente se desarrollaban entre 8 y 12 años en promedio, estas vacunas están desarrollando en un tiempo récord, en donde aproximadamente en 8 meses ya tenemos las primeras vacunas ya que van a pedirse autorización a nivel de los países y por uniones europeas o por FDA, en donde, bueno, este gran reto también va a ser algo muy, muy interesante. Y por último, saber si realmente las vacunas que nos están proviendo a nosotros, además de ser suficientes, tienen la calidad específica que nos están prometiendo. En el caso de México, doctor, y solamente para poner un ejemplo de lo que podría ocurrir en el resto de América Latina, estamos hablando de que es precisamente la vacuna de Pfizer y BioNTech la que podría llegar primero a México. Sin embargo, nuestro país ha firmado ya algunos contratos e incluso algunos convenios también para que población mexicana participe en la tercera fase de prueba de algunos otros laboratorios, doctor. Sí, lo has dicho muy bien. México, tiene actualmente 3 vacunas aseguradas, propiamente el gobierno mexicano con estos 3 laboratorios, que son Pfizer, CanSino y la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Entonces, estas 3 vacunas las tenemos ya supuestamente aseguradas. La mala noticia, pongo el ejemplo de México, es, la primera vacuna sí llega y es Pfizer, y son aproximadamente 250,000 dosis de vacunas, las cuales nos van a llegar para este primer mes en México, que es diciembre-enero. 250,000 dosis de vacunas no nos va a alcanzar a cubrir más que al personal de salud de primera línea, todos aquellos que están atendiendo COVID. Entonces, si nosotros creemos y nos hacemos una gran ilusión
de que como población general vamos a estar vacunados todos dentro de 2 o 3 meses, no es así. La situación es que las vacunas tienen tiempos de entrega, todos estos contratos tienen tiempos de entrega y de acuerdo a lo que el nivel federal ha propuesto y de acuerdo a lo que ha dado a conocer el nivel federal, bueno, nosotros estamos esperando un gran surtimiento de vacunas aproximadamente para marzo, abril, mayo, junio. Entonces, a partir de mayo, junio, empezaremos a tener esas coberturas que necesitamos o apenas a generar esas coberturas que necesitamos. Yo calculo que aproximadamente entre septiembre, octubre y noviembre ya estaremos en México con una cobertura adecuada, pero por mientras la recomendación es, y es la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, aunque tengamos la vacuna, aunque ya hayamos descubierto la vacuna, aunque la vacuna se encuentre ya disponible, va a estar muy complicado que llegue aún a la población en general. Por lo tanto, la recomendación sigue siendo, vamos a continuar con las medidas preventivas como nuestra prioridad como ciudadanos. Entonces vamos a tener que seguirnos cuidando unos a otros mínimo de 6 a 9 meses más. Claro, doctor, porque incluso se ha hablado de que para hablar de una inmunidad más o menos aceptable en un grupo poblacional o incluso en el mundo, tendrían que estar vacunados aproximadamente el 70% de ese grupo. Sí, es correcto. Entonces, el plan para México es tratar de que para más o menos entre noviembre y diciembre, si todo sale bien, y bueno, la experiencia con muchos productores de medicamentos y de vacunas es, bueno, a ellos lo que les interesa es decir si las vamos a tener, y llega una complicación muy grande, y te digo, el gran reto va a ser también la producción de vacunas y el cumplimiento de los contratos que se hagan con México, porque actualmente, como tú bien lo mencionas, tenemos 3 vacunas aseguradas, pero la mitad de ellos, de lo que necesitamos para México, que actualmente todavía no se tiene planeado a quién se le van a comprar, inclusive si no estamos dentro de todo un convenio que se llama COVAX, y este convenio que es a nivel internacional se adhieren los países, y los países están en espera de con quién van a contratar, quién va a tener la suficiente vacuna. No van a ser las 3 únicas vacunas que vamos a tener más vacunas de más compañías, y bueno, tendremos que estar muy atentos a evaluar todos y cada una de las vacunas. Claro. Entonces, sí, es una muy buena noticia, pero también tendríamos que tener pies de plomo para decir que todavía esto continúa y el proceso de la vacunación apenas empieza. Así es, doctor. Vamos a hacer otra pausa y vamos a regresar precisamente para conocer algunas de las características, doctor, de estas vacunas. Mucha gente se pregunta si son igual de efectivas, si habrá que preferir una sobre otra. ¿Qué pasará, por ejemplo, en el sector privado? Si se tendrá disponibilidad de estas vacunas como ocurre actualmente con otras. En fin, hay muchas dudas todavía, doctor. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Volvemos. Y mire, si bien hoy iniciábamos con buenas noticias respecto al tema de vacunación, lo cierto es que el virus no da tregua y América Latina continúa siendo hoy por hoy el continente con mayor número de contagios por COVID-19. Luego de enfrentar su segunda ola, Europa vuelve al segundo lugar en contagios y América regresa al primer sitio. Veíamos hace 3 semanas cómo Europa empezaba a tomar la delantera y llegó prácticamente a concentrar el 50% de la epidemia activa. Para el día de hoy y para el corte de la información de la OMS del día de hoy también, bueno, América supera nuevamente y ligeramente a la región europea, concentrando el 41.7% de la epidemia activa. Sin embargo, Europa mantiene una actividad importante con un 40.3%.
Europa llegó también a superar su cifra de defunciones que tuvo al inicio de la pandemia. Ahora América muestra una curva ascendente en contagios. Aquí vemos en el caso de América que también ya supera su primera curva que como región tuvo a mediados del año, inclusive con una tendencia todavía ascendente. La prueba de fuego es pasar la temporada invernal con menor mortalidad, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. En la recta final del año 2020, la Organización de las Naciones Unidas señala que COVID-19 aumentó la desigualdad, particularmente entre aquellas personas que padecen alguna discapacidad. La COVID-19 ha sido un catalizador de la violación de derechos y aspiraciones a vivir de forma independiente, aseguró Idris Alsouma Maiga, representante de la sociedad civil durante la inauguración de la 13ª sesión de las Conferencias de los Estados Parte en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Previo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, comentó que la pandemia está agravando las desigualdades y produciendo nuevas amenazas. Desde mayo, lanzó una estrategia para que la acción contra la COVID-19 incluyera a este sector de la población. Antes de la pandemia, los 1.000 millones de personas con discapacidad en todo el mundo tenían menos probabilidades de disfrutar del acceso a la educación, la atención médica y los medios de subsistencia o de participar y ser incluidos en la comunidad. Pero con la pandemia de COVID-19 se han exacerbado estas desigualdades preexistentes. Maiga explicó que la amenaza que tienen por delante las personas con discapacidad no es solo la amenaza de la COVID-19, sino las decisiones políticas que los dejan aún más excluidos. Pero la solución es sencilla: hacer que participen en todos los niveles en la toma de decisiones a la respuesta de la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a nuestra charla con el doctor Mario Márquez Amezcua, especialista en salud pública. Doctor, hablábamos de este gran abanico de vacunas, que algunas de ellas ya están en la recta final. También todavía falta que sean aprobadas por los organismos encargados de la regulación y de la aprobación de estas vacunas en cada uno de los países. Y también, doctor, ¿qué pasa con la efectividad que hasta ahora han mostrado cada uno de estos biológicos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que existen 169 vacunas actualmente en las diferentes tipos de fases de los proyectos. Recordemos que hay 3 grandes fases. Van desde la investigación, ya la propia investigación en animales y posteriormente la aplicación en humanos. Estas 3 grandes fases nos han llevado a que el mundo empezó a trabajar. Y hay 169 vacunas reconocidas. De estas 10 vacunas son las que ya se encuentran en fase 3. Y anteriormente había un periodo de 2 o 3 años para poder pasar de la fase 3 a pedir estos permisos que actualmente se están pidiendo de una forma urgente. Las vacunas, no por haberse desarrollado en este tiempo, no han tenido no han saltado pues los pasos de la investigación científica. Han sido rigurosos. Han sido muy rigurosos todos los pasos y se ha ya experimentado dentro de seres humanos. Todos ellos tienen protocolos muy estrictos en donde se ha visto el seguimiento y cada vacuna ha tenido entre 30 y 40 mil personas con seguimiento específico. Entonces tendríamos que confiar en que toda vacuna tiene efectos adversos y toda vacuna tiene una efectividad específica. Ahorita, como ustedes han mencionado aquí en su programa, bueno, la efectividad va del 70 al 95%, hasta el 98%, dicen algunas empresas, en torno a la efectividad de la vacuna. Pero realmente nosotros vamos a poder empezar a evaluar la verdadera efectividad de la vacuna cuando esto se haga masivamente. ¿Qué evaluamos nosotros? Bueno, que realmente la vacuna esté protegiendo contra el coronavirus y por otro lado estamos nosotros evaluando también todos y cada uno de los efectos adversos que se pudieran dar dentro de los seres humanos. Entonces hay todo un protocolo muy estricto que nos llega a nosotros como gerentes en salud en
en confiar mucho en la vacuna. Entonces la invitación es que a quien le vaya a tocar la vacuna, por favor, tenga la confianza y se la ponga. Claro. Ahora, doctor, estamos ante un escenario inédito. Usted también ya lo ha explicado, cómo estas aprobaciones se han dado casi de manera express, lo cual no implica que no hayan sido desarrolladas de manera muy cuidadosa y rigurosa. Al haber tantas marcas, si me lo permite el término, en el mercado, ¿qué sucede, por ejemplo, con los gobiernos? ¿Cómo deciden hacia dónde van a mandar cuál o tal vacuna? Y si le preguntaba también, doctor, antes de irnos a la pausa, si es posible que el ciudadano o el paciente o la persona pueda incluso optar por el servicio privado. Muchas vacunas tienen esta gran ventaja porque, bueno, no son vacunas exclusivas. Aquí lo importante, volvemos a caer en los protocolos. Todas estas vacunas tendrán que tener una aprobación específica. Aunque tenemos ahorita 10 en fase 3, realmente hay 4 que se están ya posicionando como parte de una eficiencia que ellos ya inclusive están poniendo en los países sus aprobaciones de emergencia, de urgencia para poder ser aprobadas. Es Pfizer, que es Oxford, que es CanSino y es Moderna. Hay otras también, como la rusa, en donde también la Sputnik, que realmente dicen que están muy avanzadas. Pero estas 4 vacunas son las que se están posicionando más entre los países. ¿Y las chinas, doctor, también? Y las chinas, bueno, las chinas sí, una de ellas es CanSino. CanSino es China. Entonces, hay toda una guerra detrás de quién va a ganar en torno a lo de las vacunas. Pero realmente nosotros y cada país tendrá que tener muy bien, muy asegurado la seguridad de las vacunas. Por eso la noticia de hoy es muy importante, porque un país como Inglaterra, donde, bueno, sabemos de su cultura, sabemos de su educación, sabemos de su avance, de su economía, ellos están pidiendo ya la aprobación de una de estas vacunas para poder ser aplicada a la población en general. Claro, y además, doctor, también la seguridad de los laboratorios, ¿no? En el caso de Pfizer, pero en el caso también de BioNTech, un laboratorio alemán, que sabemos que los alemanes también son particularmente rigurosos y cuidadosos con el desarrollo de este tipo de pues, en este caso de vacunas, ¿no? Y esta nueva tecnología, que es una vacuna que anteriormente no teníamos, que van a ser de las primeras vacunas de desarrollo genético. Entonces, esto va a ser muy interesante, por Cuéntanos, lo tanto... doctor, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? Bueno, esto es pegar un gen del coronavirus en un pequeño trozo del ARN, trozo circular de ADN llamado plásmido, y se entrega a las células. Y esto va a generar que las células hagan copias de ARN mensajeros y hagan una proteína que nos va a proteger a nosotros contra el coronavirus. Entonces, son vacunas muy novedosas que también dicen que el riesgo es mucho menor y que vamos a tener mucho menor riesgo. No todas son de este tipo. Pfizer sí lo es y Moderna también lo es. Las demás son un poco más tradicionales, como es la de Oxford y es AstraZeneca, y como es CanSino también, ellos se fueron por un método más tradicional, que es un vector adenovirus. Esto quiere decir a un vector de un gen del coronavirus en un virus diferente al coronavirus, se aplica para que pueda generar anticuerpos. Claro. Ahora, doctor, hablábamos ya en la primera parte de esta charla de que tener una vacuna ya incluso en circulación no es la panacea. Y quisiera preguntarle específicamente qué pasa cuando un individuo es vacunado. ¿Puede desarrollar una inmunidad tal que le garantice que no se va a contagiar? ¿O cuál es el propósito, digamos, específico de una vacuna? Me encanta que estés tan informada, la mera verdad. No, realmente ese es otro de los grandes retos. Transmito las preguntas del auditorio, doctor, que el auditorio es muy inteligente y muy puntual muy siempre. No, realmente es otro de los grandes retos que vamos a tener a futuro. No sabemos, por mejor vacuna que sea, cuánto tiempo de inmunidad nos va a dar. Exacto. Y aquí tenemos el gran reto de poder evaluar, y vamos a tener que estar evaluando la inmunidad. Te pongo el ejemplo con influenza es exactamente el mismo. Influenza tenemos que estarla cambiando cada año
porque el virus de influenza muta constantemente. Allí los virus de influenza son demasiados, pues aquí los coronavirus es uno específico, pero sí puede haber mutaciones. Entonces tendríamos que estar evaluando. Pero de esto a no tener nada, creo que es un gran avance el que nos pongamos la vacuna. Y doctor, también en este sentido precisar que en el caso específico de Pfizer y de BioNTech, entiendo que son 2 dosis, doctor, las que se van a aplicar. Sí, es correcto. Ese es otro gran reto. Claro. Porque lo que hemos visto con las vacunas que tienen 2 dosis, nosotros como sistema de salud es muy complicado obligar a las personas a ponerse la segunda dosis, inclusive a recordarles que existe ya su fecha específica para tener la segunda dosis. Entonces ese es el otro gran reto que van a tener los sistemas de salud de los países, en donde ellos tendrán que asegurarse que existan las 2 vacunas. ¿Por qué? ¿Y por qué son dos dosis? Simple y sencillamente es porque la primera dosis no te genera los anticuerpos necesarios para estar protegido al 100%. Conforme te vas poniendo dosis, como fue lo que pasó con la de BPH que actualmente se pone, iniciamos nosotros, recuerdo muy bien, en México poniendo 4 dosis y luego nos fuimos a 3 y actualmente son 2 dosis. Claro. Pero, porque es muy complicado la permanencia y sobre todo el persistir que nosotros como seres humanos volvamos a ponernos una segunda dosis. Claro, y también en esta vacuna, cuyas características también son muy particulares, porque lo decíamos ya, doctor, requiere de una ultra refrigeración o ultra congelación, menos 70 grados centígrados, lo cual también pues, ha encendido las alertas en países como México y el resto de América Latina, donde no necesariamente se cuentan pues, con estas redes de refrigeración especializadas, doctor. Ningún país la tiene, ningún país la tiene, no es México la excepción. Vamos a tener que tener logísticas diferentes a vacunar en un centro de salud, sobre todo con estas 2 vacunas. Estas vacunas tendrán que llegar a un almacén central. Allí tendrán que decidirse dónde van a ser los puntos específicos en donde se va a poder conservar la vacuna durante horas determinadas para poder aplicar durante esas horas determinadas y esos días determinados la vacuna. Y bueno, pues a nosotros como personal de salud nos va a tocar esa primera dosis de vacuna, esas primeras dosis de vacuna, y nosotros tendremos que ir a los hospitales o a los lugares en donde la Secretaría de Salud Federal nos diga. Nosotros como Universidad de Guadalajara, bueno, se ha diseñado ya y se ha puesto la Universidad de Guadalajara ha puesto a disposición del gobierno del estado toda una estrategia para que si ocupan ayuda en la vacunación ahorita de influenza, posteriormente por coronavirus, estar preparados. Que además hay que decirlo, la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad pública más importante del país, ha jugado también un papel muy importante, no solamente en cuanto a investigación, en cuanto a estudio propio de la pandemia y con base en ello ir haciendo recomendaciones, sino que también ha jugado un papel muy importante en cuanto a la aplicación de pruebas PCR, doctor, que tanta falta nos hacen también en estos tiempos. Sí, fíjate que la Universidad de Guadalajara tiene todo un sistema que le hemos denominado radar, que quiero decirte que yo creo que ha sido la gran diferencia junto con estas recomendaciones que ha hecho la Universidad de Guadalajara, la Mesa de Salud, y que ha escuchado el gobierno del estado, ha sido la gran diferencia entre estar entre los menores lugares en morbilidad y en mortalidad. Y este sistema radar ha funcionado tanto porque no es cualquier toma de muestra, es todo un sistema de vigilancia epidemiológica el que se está realizando y estamos apoyando al estado de Jalisco desde la universidad. Parte desde un call center en donde ya llevamos más de 105,000 llamadas recibidas, en donde hemos tomado ya cerca de 70,000 muestras a las personas que lo requieren, y hablo de la comunidad, al personal de salud y a los pacientes, tanto de la Universidad de Guadalajara como del Hospital Civil de Guadalajara. Y bueno, estas 70,000 hemos tenido la fortuna de diagnosticar casi cerca de 20,000 personas positivas.
En todo lo que ha hecho el gobierno del estado aportamos aproximadamente el 30% de todas las pruebas, que lo importante son romper cadenas de transmisión. Y eso de que te identifique, no nomás nos quedamos allí, no nomás tomamos la muestra de una forma muy, muy estricta y con un nivel científico y de protección para todos los voluntarios de la Universidad de Guadalajara, porque todos somos parte o de los hospitales civiles o de la Universidad de Guadalajara, sino también a todo positivo que sale en Radar Jalisco de UDG Hospitales Civiles, inmediatamente nosotros les damos un seguimiento epidemiológico muy estricto. Claro. Doctor, vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos ya para entrar a conclusiones. Usted no se vaya, regresamos con más en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Y mire, este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de COVID-19, ha tenido efectos en diversos ámbitos, en diversos ambientes, pero particularmente ha afectado el ambiente social, porque las condiciones de desigualdad que hoy por hoy enfrenta el mundo se han hecho mucho más evidentes y se han agudizado con la llegada de COVID-19. Un informe de varias agencias de la ONU alerta que casi 40 millones de personas están en riesgo de violencia, discriminación y abusos a medida que el coronavirus causa más problemas sociales. La COVID-19 está provocando una crisis de derechos humanos sin precedentes para los más vulnerables del mundo. Millones de desplazados internos y personas afectadas por conflictos están en peligro, advirtió la alta comisionada auxiliar para la protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Gillian Triggs. En Latinoamérica, el informe destaca los problemas en Colombia y Venezuela. En Colombia, las llamadas a líneas de violencia doméstica han aumentado un 120%. Además, los niños corren riesgo de ser reclutados por grupos armados y el tráfico de personas es particularmente preocupante. En Venezuela, también se señala el riesgo de tráfico de personas, en especial para las mujeres. Un 48% de ellas viaja sola, lo que las pone en mayor peligro. Los niños venezolanos también corren riesgo de violencia, según el reporte. Además, más de la mitad de la población de adultos mayores en Venezuela no pueden afrontar los gastos para medicamentos y han tenido que reducir sus comidas a 2 al día, mientras que un 89% han tenido que reducir sus raciones. El coronavirus empuja a los más desfavorecidos hacia la esclavitud y la explotación. Las personas con un bajo nivel de educación son las que tienen más probabilidades de volver a trabajar en condiciones de esclavitud laboral, destaca el organismo internacional, informó Rocío López Fonseca. Y mire, lo decíamos ya, este entramado para el desarrollo, pero también la distribución de la vacuna requiere de muchísimos elementos. Por ejemplo, uno en el que pocas veces se piensa, las jeringas que se utilizarán para inyectar el biológico. En España se está fabricando precisamente esta jeringa. En la localidad de Fraga, provincia de Huesca, en España, ya se fabrican millones de jeringas para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Se trata de unas jeringuillas especiales, hechas para aprovechar el 100% de las dosis administradas, ya que a decir de los expertos de la empresa, las jeringuillas convencionales aprovechan el 85% del biológico. Esto es posible gracias a la aguja, la cual está completamente integrada y aprovecha el máximo posible del fármaco. Se trata de la multinacional de tecnología médica Becton Dickinson, que hasta el momento ha fabricado ya más de 400 millones de jeringas para el proceso de vacunación contra la COVID. La planta ha vendido ya de sus innovadoras jeringas a varias comunidades autónomas en España, así como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Están por recibir solicitudes de Francia y Alemania. La jeringa, que cuesta alrededor de 10 céntimos, aguja incluida, ya fue utilizada para vacunar del virus H1N1 y ha sido utilizada en campañas realizadas por la UNICEF o la Fundación Gates en países pobres. Con la llegada de la pandemia, la planta empezó a planificar las necesidades e invirtió en una nueva línea para duplicar la producción de estas jeringas, además de pasar de 2 a 3 turnos diarios.
La empresa también fabrica test diagnósticos y de antígenos de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, catéteres y otros productos para distintos tratamientos quirúrgicos, como mallas o biopsias, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por esta información. Doctor Mario Márquez Amezcua, ya casi concluimos nuestro programa, pero interesante esto que nos contaba Rocío, parte de la gran cadena que a veces uno no piensa o no se imagina, el por qué tiene que ser tan específica y la idea es aprovechar al 100% hasta la última gota del biológico que se está inyectando al paciente o a la persona. Sí, todo esto nos lleva después de la aplicación de la vacuna, antes y después de la aplicación de la vacuna, a toda una logística muy interesante de red de frío antes y una disposición de todo lo que vamos a vacunar, de residuos biológicos peligrosos, que vamos a tener que saber también hacia dónde va a ir a parar todo esto. Disponer, claro, doctor, ese es otro gran tema. Doctor, nos quedan apenas algunos minutos y decíamos que pues es muy emocionante escuchar esta noticia que hoy nos llega de Reino Unido. Si usted nos acaba de sintonizar, si nos acaba de escuchar, en aproximadamente 2 semanas más, Reino Unido empieza ya su sistema de vacunación con la vacuna de Pfizer y de BioNTech, lo cual es una buena noticia. Se espera que después de esto vengan el resto de las vacunas en cascada, doctor. Sin embargo, no podemos echar las campanas al vuelo todavía. No podemos echar las campanas al vuelo todavía, y ahorita lo principal que debemos de hacer es tratar de romper cadenas de transmisión. Y romper cadenas de transmisión es simple y sencillamente, cuando uno se siente mal, tomar en serio la enfermedad, porque uno dice, no, pues tengo una infección respiratoria y la confundimos con gripa y andamos contagiando a medio mundo. Por un lado es eso, por otro lado es, recordemos que medicamento específico no lo tenemos, como sucedió con influenza, que esa es la gran diferencia. Teníamos vacuna y teníamos medicamento muy efectivo, como es el oseltamivir. Aquí no, aquí en coronavirus no. Hay por allí algunos medicamentos que nos ayudan a nosotros, pero que no son efectivos en el 100% de los casos, ni siquiera en el 70% de los casos, ni en el 50%. Entonces, lo que tenemos que estar son tratando de diagnosticarnos, y una vez que tenemos la enfermedad, tratar de tener todos un aparato clave para poder salvar vidas. Ahorita lo que nos recomiendan a nivel internacional es medir nuestra saturación de oxígeno. Y la forma de medirlo es por medio de un aparatito que ponemos en el dedo que se llama oxímetro, que por cierto la Universidad de Guadalajara tiene la política de préstamos de oxímetro. Esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros como hospitales, tanto públicos o privados. No le tengamos miedo en llegar al hospital a tiempo. Actualmente la gran problemática que tenemos de las muertes que se están sucediendo, muchas de ellas es que nos llegan ya en un estado muy, muy malo. Te pongo un ejemplo. Los niveles de saturación de oxígeno que nosotros debemos de tener normalmente son arriba de 94. Entre 94 y 92 son signos de alarma. Pero hay personas que nos han llegado a los hospitales con saturaciones de 60, de 70. Estas personas, de verdad, lo único que nos queda es intubarlas. En cambio, si nos llegan con saturaciones entre 86 y 90, entre 84 y 90 todavía, nosotros podemos poner altos flujos de oxígeno y poder ayudar a los pacientes para que no sean intubados. Entonces, la invitación es tener un oxímetro todo paciente positivo, como es lo que hacemos nosotros en la Universidad de Guadalajara. A todo paciente positivo les ofrecemos un oxímetro, les decimos cuáles son los niveles, y también les ofrecemos centros de aislamiento voluntario para aquellas personas que no tienen dónde pasar su cuarentena. Pero sí es muy importante que nos ayuden con tener sus oxímetros en casa. Claro, doctor, y recordarle a la gente que la vacuna no es la panacea y que es muy importante los cuidados de autoprotección, pero también de cuidado de nuestra salud. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, evitar lugares cerrados, concurridos, el lavado frecuente de manos. Todo esto nos puede ayudar mucho más, incluso que
yo no diría que una vacuna, pero vaya que ayudaríamos más al organismo a evitar un contagio o un contagio grave en caso de tener contacto, discúlpeme, en caso de tener contacto con el virus, doctor. Sí, definitivamente, si algo nos ha enseñado es que los países que tienen una cultura y una educación, sobre todo de medidas preventivas y de cuidado de salud, son los países que menos tienen problemas actualmente con la pandemia. Hablo de los países orientales, muchos de ellos, en donde estas personas saben muy bien y respetan muy bien todas las disposiciones que se dan en torno a su salud. Y ellos ya desde hace muchos años, por el tema de influenza y por el tema de coronavirus, porque también ellos han sufrido algunas epidemias específicas de coronavirus, de otros tipos de coronavirus, no nomás es como tú lo sabes, ellos ya están acostumbrados a que cada invierno ellos se ponen su cubreboca y se protegen unos a otros, y las medidas de higiene son impresionantes, su alimentación la cuidan demasiado, sus niveles de obesidad no son tan grandes, ni de diabetes mellitus, ni de hipertensión como las encontramos en nuestro México, desgraciadamente. Doctor Mario Márquez Amezcua, especialista en salud pública, ha sido un gusto charlar con usted. Gracias, doctor. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias por la oportunidad. Nosotros nos despedimos y le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.